Las preguntas que debes hacer a tus clientes deben tener las siguientes 5 características. Corta. Una buena pregunta siempre es corta. Una pregunta demasiado larga pues no consigue su objetivo porque el cliente se olvida de la primera parte o puede concentrarse tanto en esta que no oiga la continuación. Clara, fácil de entender, formulada en un lenguaje que el cliente entienda y no en nuestra jerga profesional. Precisa. Debe poseer un objetivo específico, estar en relación directa con el tema que se trata y expresar solo una idea a la vez. Adaptada, es decir, producir la información que esperamos haciendo la pregunta. La adaptación de las preguntas tiene mucho que ver con la forma de hacerlas. ¿Es una pregunta abierta? ¿Es una pregunta cerrada? ¿Es una pregunta informativa? Preparada. La pregunta debe haberse preparado y ensayado con antelación. De esta manera, la pregunta sonará natural y necesaria. Con las preguntas preparadas, pues ya se sabe el momento apropiado para hacerlas. Hacer preguntas a los clientes es fácil, pero hacer las preguntas apropiadas, pues ya no es tan fácil. Por esta razón, los vendedores inmobiliarios con éxito preparan con anterioridad, pues una lista de preguntas para cada situación e incluso para cada tipo de cliente. Y por supuesto, la experiencia, pues permite enriquecer esta lista. Para ponerte un ejemplo, los agentes inmobiliarios expertos tardan horas en diseñar la lista de preguntas adecuadas para cada inmueble que desean vender. Todo inmueble es diferente y necesita de preguntas diferentes o muy similares a otras redactadas para un inmueble similar, pero nunca las mismas. Hay que buscar preguntas inteligentes, varios tipos de preguntas y redactarlas de forma apropiada para exponerlas al cliente sin que tengan un tono interrogatorio o indiscreto. El tipo de pregunta que se plantea al cliente pues influye en el tipo de respuesta que se obtiene. Mientras que de una pregunta bien formulada siempre se obtendrá una respuesta buena o mala, de una pregunta mal formulada siempre se obtendrá una mala respuesta. Por tanto, la forma de tu pregunta importa tanto como el contenido de la misma a la hora de invitar a hablar al cliente y de que éste te exprese su punto de vista y opinión. Las preguntas abiertas son aquellas en las que se utilizan los pronombres interrogativos qué, quién, cuándo, dónde, cómo, cuándo, cuál, cuáles y por qué. Esta clase de preguntas manifiestan el interés que tienes tú por tu cliente. Las preguntas abiertas también incitan al diálogo y a la reflexión, a revelar las verdaderas objeciones o qué es lo que el cliente realmente necesita. En ocasiones es necesario hacer preguntas cerradas, cuyas respuestas son sí o no, para obtener información, pero no las utilices demasiado. Las preguntas hay que dosificarlas para que las respuestas obtenidas sean ricas en información. Si abusas de hacer preguntas una tras otra, pues se frena al cliente y se le incomoda de alguna manera. En cada fase de la venta hay que formular las preguntas de forma diferente, dependiendo de la etapa en la que te encuentres y de tu conocimiento del cliente. Te recomiendo que empieces por preguntas de información general, porque estas preguntas dan confianza, seguridad y te abren el camino. Estas preguntas pues solo deben contener ideas positivas y estar orientadas a los intereses del cliente, no a los tuyos. Si haces preguntas demasiado directas al principio, pues como sabes te arriesgas a que tu cliente reaccione negativamente. Recuerda, las preguntas bien formuladas en el momento adecuado generan confianza, venden soluciones a problemas, venden buenos sentimientos y ayudan al cliente a comprar. Por tanto, haz preguntas que adviertan a tu cliente sobre las consecuencias de su acción o de su inacción, lo que gana por actuar ahora o lo que pierde por no actuar ahora. Recuerda también que no puedes forzar a un cliente a que compre el inmueble. A lo mejor ese inmueble pues no es lo que está buscando. Por esta razón debes usar las preguntas en vez de presionar al cliente, no solo para conocer los problemas de tu cliente, sino también para hacer que el cliente sepa las consecuencias de su acción o su falta de acción, es decir, de lo que sucedería si no comprara tu inmueble ahora. Hay 2 tipos básicos de preguntas efectivas en la venta inmobiliaria. Preguntas de reacción. Tu trabajo es conseguir que el cliente sea abierto contigo y te diga lo que piensa, ¿no? Bien. Pues para conseguirlo debes realizar preguntas abiertas, es decir, preguntas que requieran una respuesta con cierto grado de complejidad en vez de decir un sí o un no. Recuerda, ¿quieres que el cliente te hable? Pues las preguntas cerradas que le permitan al cliente responder con un sí o un no permiten que el cliente sea abierto contigo. Las preguntas abiertas sí lo hacen. Hay muchos tipos de formatos de preguntas efectivas, pero en caso de dudas puedes usar siempre las preguntas de reacción. Por ejemplo, ¿puedes contarme más acerca de eso? ¿Podrías ser más específico? ¿Me podrías dar un ejemplo? Preguntas de suposición. El otro tipo de preguntas que te permiten tantear el terreno y determinar qué es lo que el cliente está pensando son las preguntas de suposición. Las preguntas de suposición permiten hacer hipotéticamente esas preguntas que de otro modo serían incómodas para el cliente. Por ejemplo, no sé si es apropiado preguntarlo ahora, pero ¿qué me dirías si hiciera la siguiente oferta?
En realidad, el vendedor no está haciendo una oferta verdadera, solo está probando al cliente para ver su reacción. Otros ejemplos de preguntas de suposición son, digamos, puntos suspensivos. Entonces, ¿qué pasaría? Pretendamos que, punto suspensivo, entonces lo harías. Más ejemplos de preguntas de suposición. Si yo consiguiera que el banco, punto suspensivo, entonces podría ser que su banco lo hiciera también. ¿Qué me diría si, o qué ofrecería usted si tomaría la decisión hoy, esta semana, si? Una vez más, lo que estás haciendo con estas preguntas de suposición es probando al cliente al ponerlo en una situación hipotética. Con eso obtendrás al menos una idea de lo que está dispuesto a gastar, de lo que está dispuesto a invertir, de lo que es importante para él o para ella en la negociación, si está cerca de comprometerse a comprar o a dar el siguiente paso. Seguidamente quiero darte algunos consejos sobre cómo hacer preguntas para que éstas no suenen amenazadoras, intrusivas, estúpidas o artificiales. Pero recuerda, el tono que uses es importante. Te recomiendo el ejercicio que hacemos todos cuando preparamos las preguntas. Una vez tienes la lista, ensaya las preguntas. Haz las preguntas en alto para conseguir el tono adecuado. Evita hacer preguntas que no llevan a ningún lado, como por ejemplo, ¿todo va bien? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué le parece la vivienda? ¿Qué está buscando? Este tipo de preguntas fuerzan al cliente a pensar demasiado porque las preguntas no son lo suficientemente concretas. En vez de hacer este tipo de preguntas, involucra emocionalmente al cliente para que visualice y sienta el problema que puede ser resuelto por tu inmueble o por tu servicio, especialmente si se trata de algún problema que estés seguro que el cliente está experimentando. Haz una sola pregunta a la vez, una. Ese es justamente el número de preguntas que te podrán responder a la vez. Ahora bien, hazla de forma clara, concreta, precisa y adaptada al momento. Y no repitas la misma pregunta, lo que nos lleva a la tercera recomendación. Después de preguntar, tranquilízate. Resiste la urgencia de saltar a escena si tu cliente no responde inmediatamente. Vamos, que no te intimide el silencio. Es posible que el cliente esté reflexionando unos instantes lo que va a responderte. Y su pregunta dependerá de la credibilidad que tú te hayas ganado. ¿Has generado confianza? ¿Sí? Pues entonces obtendrás la respuesta que buscas y será una respuesta honesta e informativa. Esta recomendación es incómoda, pero con la práctica lo conseguirás. Después de que tu cliente haya respondido, cuenta hasta 3, en silencio por supuesto. Esto asegura que el cliente ha terminado de hablar. Podría darte información aún más valiosa. Ten confianza al hacer tus preguntas. Una razón por la cual los vendedores tienen problemas con las preguntas es que no están preparados o no tienen la confianza suficiente. Prepara y ensaya las preguntas. ¿Que te da vergüenza ensayar las preguntas en voz alta? Oírte a ti mismo cómo haces una pregunta es toda una experiencia. Aprenderás a modular tu voz y a darle sentimiento a tus preguntas. Recuerda, los sentimientos son altamente contagiosos. Y el cliente notará en el tono de tu voz y en tu mirada si realmente te importa la respuesta a la pregunta que le estás haciendo. Y si su fin es la de ayudarle a conseguir lo que quiere. Continúa las respuestas de tu cliente con preguntas relacionadas. Con mucha frecuencia los agentes inmobiliarios trabajan con una lista muy rígida de preguntas y pierden la oportunidad de aprovechar las respuestas del cliente. A menudo el cliente solo muestra la punta del iceberg de sus sentimientos reales. Por ejemplo, si un cliente dijera, creo que la principal razón por la que no encuentro lo que busco es el jardín, lo mejor sería continuar con, ya veo, ¿qué tipo de jardín le gustaría tener? O simplemente, ¿me puedes decir más al respecto? Cuantifica el problema siempre que sea posible. ¿Con qué frecuencia sucede esto? ¿Cuánto le ha costado la hipoteca? ¿Cuánto tiempo le toma llegar al trabajo? Resiste la tendencia a presentar o a argumentar las excelencias de tu inmueble de inmediato. Algunos vendedores se emocionan tanto cuando notan la más pequeña oportunidad que ya empiezan a hablar desenfrenadamente de los beneficios del inmueble. Y mi última recomendación es, pregunta acerca del proceso de toma de decisión. En la compra de un inmueble siempre hay una persona que tú no conoces que va a dar una opinión al cliente que éste valora. ¿Quién es esa persona? Haz la pregunta de forma adecuada y conseguirás la respuesta. Así se la hagas a un director gerente interesado en comprar una nave industrial. Hacer las preguntas adecuadas no es una habilidad que tengan los principiantes y no es tan fácil como creen algunos agentes inmobiliarios. En mis trabajos de consultoría, formando agentes inmobiliarios, he tardado con los alumnos hasta toda una mañana en conseguir una lista de 10 a 12 preguntas y ensayarlas.
Pero qué preguntas, inteligentes, redactadas de forma brillante y que dan toda la información que se necesita. Te recomiendo que hagas este ejercicio con cada uno de tus inmuebles. Te sorprenderá todo lo que aprendes del inmueble, de cómo crece tu entusiasmo y seguridad, cómo generas confianza y cómo mejora la percepción que el cliente tiene de ti. Para empezar, te diferenciarás de la competencia como el día de la noche. Bien, hagamos un breve resumen de este módulo. Hay que preguntar para saber y nunca presuponer que se conoce la respuesta. No es suficiente hacer preguntas, hay que hacer las preguntas correctas, hay que preguntar en el momento oportuno y con el tono de voz adecuado. Hay que preparar las preguntas por anticipado. La improvisación no es buena consejera. Por muy inteligente que seas, pues nunca harás las preguntas adecuadas si no las preparas primero. Y preparar significa escribirlas y ensayarlas. Las preguntas tienen que ser cortas, claras, precisas y adaptadas al momento. Hacer preguntas es una habilidad que se aprende. Hay que ponerse el casco de trabajo y dedicarle horas. Cada vez te resultará más fácil, pero al principio hay que sudar un poco. Preguntar ayuda a crear confianza, vender buenos sentimientos, ser capaz de solucionar los problemas reales del cliente y ayudar a comprar. Bien, esto es todo en este módulo. En el siguiente trataremos la segunda técnica de venta inmobiliaria, que es la hermana de esta primera técnica de venta. De nada te servirá dominar esta técnica si no dominas también la que trataremos a continuación. Nos vemos en el siguiente módulo. Me gustaría ilustrar la importancia de saber hacer preguntas con una historia humorística que puede que hayas oído antes. En esta historia se demuestra que en la manera de hacer la pregunta ponemos en nuestra boca las primeras palabras de la respuesta que queremos escuchar. Y si no, aquí tienes esta historia que nos sirve de ejemplo. Había una vez un par de religiosos, uno benedictino y otro jesuita, que eran amigos y ocasionalmente se reunían para charlar. Parece ser que tanto el jesuita como el benedictino eran grandes fumadores y compartían ese problema. Ambos monjes tenían o debían pasar largos periodos de tiempo en oración en sus respectivos conventos y por ello sufrían gravemente, la privación del tabaco. Por tanto, acordaron discutir el asunto con sus respectivos superiores y en la semana siguiente comunicarse el resultado. En la reunión convenida, el jesuita le preguntó al benedictino, que cómo había ido. Este le contestó, pésimamente, hermano. Le pregunté al abad, ¿me da usted permiso para fumar mientras rezo? Y el abad se puso furioso. Me impuso 15 oraciones más de penitencia en castigo por mi atrevimiento. Pero tú, hermano, pareces muy contento, dijo el benedictino. ¿Y a ti cómo te ha ido?, le preguntó al jesuita. El jesuita sonrió y contestó, hablé con mi superior y le pregunté, ¿me da usted permiso para rezar mientras fumo? Y no solo me autorizó, sino que además me felicitó por mi devoción. Aquí tienes un ejemplo de la importancia de saber preguntar. La gran diferencia entre preguntar si se puede rezar mientras fumas y si se puede fumar mientras rezas. No subestimes el poder de saber hacer preguntas. Te conseguirá ventas.